controvertidos que nos encontramos en el diario vivir como cristianos. Vamos a hablar del juzgar a los demás, porque por muchos años se ha malentendido lo que Jesús dijo, lo que Jesús mostró. Pero esta mañana, a la luz de las Escrituras, vamos a aprender correctamente qué fue lo que quiso decir Jesús. Porque si entendemos lo que Jesús quiso decir, créame, vamos a hacerlo de la forma correcta. Vamos a actuar de la forma que Jesús quiere que actuemos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Jesús habló de esto, los que hemos leído el Evangelio, en Mateo 7. Yo creo que es muy famoso este texto, pero hoy lo vamos a leer nuevamente. Dice Mateo 7, del 1 en adelante, dice: dijo Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y todo se aprende, en la mayoría se aprende hasta ahí. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Sigue diciendo el texto, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, en el capítulo 7, el Señor Jesucristo empieza a hablar de una forma distinta a como estaba hablando en los capítulos anteriores. En los capítulos anteriores había hablado de la bienaventuranza, había hablado de la sal de la tierra, había hablado de otras cosas. Pero el Señor, cuando llega a este punto, cambia su forma de hablar y empieza a hablar del juzgar a los demás. Y lo primero que el Señor dice es lo que todos, la mayoría, conocemos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchas personas erróneamente usan esta frase o este texto bíblico, ¿para qué? Para intentar silenciar a todos aquellos que los quieren criticar, ¿cierto? Que les quieren decir algo, entonces no juzguéis. No, la Biblia dice que no juzgues a nadie, y con eso quieren silenciar a las demás personas. O por esa mala interpretación lo que quieren decirle a los demás es, cristianos o no cristianos, dicen, no juzgue porque no juzguéis para que no seáis juzgados, dice la Escritura. Entonces, nadie tiene derecho a decirme que estoy equivocado, ¿cierto? A veces esa es la mala interpretación que se está haciendo de un texto que dijo Jesús, pero eso no es lo que quiere decir. Lastimosamente, mire, muchos cristianos utilizamos también esta frase, este texto, ¿para qué? Hombre, para seguir consintiendo el pecado. Hombre, no me juzgue, para seguir en el pecado, ¿cierto? Creyendo que nadie tiene derecho a decirnos absolutamente nada porque no hay que juzgar. Pero eso no fue lo que quiso decir Jesús. Vamos a la palabra. Pero antes, dos cosas muy importantes. ¿Qué quiso decir Jesús con esas dos cosas? Bueno, quiero que sepan que el juzgar, ¿dónde se hace? ¿Dónde se juzga una persona? Aquí. A veces no decimos nada, ni una palabra, pero aquí ya lo juzgamos, lo condenamos y dimos hasta cuántos años tenía que estar en prisión. Aquí. ¿Cierto? A veces no decimos. Entonces tenemos que cuidarnos de lo que pensamos cerca de lo que hace otra persona, y también obviamente ya cuando se dice es porque ya estamos en un plan en el que debemos corregirnos aún más. Primero, punto importante, el Señor no está prohibiendo todos los juicios. Si el Señor prohibiera todos los juicios, entonces ¿cómo se juzgaría en la sociedad? Si en la sociedad al que es ladrón hay que juzgarlo, ¿cierto? O sea que el Señor no está prohibiendo todos los juicios, porque los juicios son necesarios. Obviamente, Él pone unos ejemplos, o les pongo unos ejemplos en los casos que son necesarios. El juicio en una sociedad, al ladrón, al corrupto político, que ahora esa es la moda, ¿cierto? O a tantas otras cosas. Hay que juzgar a una persona, por ejemplo, en una empresa,
para evaluar su desempeño laboral durante un año. Hay que juzgarla para ver si cumplió con las funciones. En la iglesia, fulanito, mire pastor, fulanito está haciendo tal cosa y tal cosa. Hay que primero paparse de todo y juzgar la situación a ver si es necesario ponerlo en disciplina o no. Pero es una cuestión, esas son cuestiones donde sí hay que juzgar. Sí hay que juzgar. El apóstol Pablo, cuando se enteró de una situación que estaba pasando en la iglesia de Corintios, él inmediatamente expresó su juicio al respecto. Él juzgó la situación y dice, en 1 Corintios 5, de 1 al 6 dice, léalo conmigo porque es muy interesante, pronto quizás lo hemos leído porque en estos días estamos leyendo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, entre los no creyentes en ese momento. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, en tal y tal, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo se había empapado de esta situación y también, yo me imagino, Pablo siendo un hombre de Dios, había orado lo suficiente para decir que ha juzgado a una persona. Y cuando dice allí que entreguen a Satanás, realmente es, pónganlo en evidencia para que se dé cuenta de lo que está haciendo y de esa manera se arrepienta y su alma se salve. A eso se refería el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que entender que en muchas ocasiones hay que juzgar. El Señor dice, no juzguéis, pero ahora vamos a entender para qué decía el Señor eso. ¿Sí? Porque usted se imagina si viviéramos todos en este mundo sin juzgar al que mata, sin juzgar al que roba, sin juzgar a tantos que tienen que juzgarlos y emitir un juicio y condenarlos, ¿cierto? Es necesario. En la sociedad seríamos una sociedad desordenada, un desastre, ¿cierto? Por eso es necesario los juicios. Ahora, hay que tener claro que en cuanto a lo que se refiere a la iglesia, de juzgar a alguien si está o no está cometiendo un determinado pecado o alguna cosa para ponerlo o no en disciplina, siempre hay que hacerlo a la manera de Jesús. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús buscaba simplemente en la persona arrepentimiento y restauración, no condenación. ¿Se acuerdan de la mujer cuando todos querían apedrearla? Y Jesús dijo simplemente, vete y no peques más, yo no te condeno. Jesús le perdonó, Jesús le dijo no peques más para restaurarla, pero Jesús no la condenó. Entonces siempre esta parte de juzgar se hace para buscar arrepentimiento y restauración, no condenación, porque si va a buscar condenación no vuelve más nunca al Señor, no ni siquiera a la iglesia, al Señor. Esa es la parte. Segundo, punto importante, ¿verdad? Primer punto, el Señor no está prohibiendo todos los juicios. Segundo punto, no debemos confundir juzgar con corregir. Ojo, no debemos confundir juzgar con corregir. Ahora, Dios es el único verdaderamente que puede juzgarnos. ¿Por qué? Porque Dios sí nos conoce tal cual como nosotros somos. Corrige nuestra vida. ¿Qué hacen esas personas? Hombre, mire, por ejemplo, yo recuerdo una vez que me citó un pastor amigo, ¿sí? Y me sentó y me sacó las escrituras y empezó a leer un texto. Yo sin antes de que terminara de leer el texto, ya yo sabía de qué me iba a hablar. Yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿por qué? Porque él con las escrituras, Dios lo mandó a corregir algo en mi vida. Yo acepté la corrección. A veces en el momento uno por dentro, para que seas sabio en tu vejez.
¿Cuántos viejitos verdes no hay por ahí que nunca recibieron una corrección? Pero Dios quiere que cuando todos nosotros tengamos canitas, bueno, yo acá atrás, canitas, nosotros seamos sabios, es decir, que demos consejos a los jóvenes o a las personas menores que nosotros para que teman a Dios. ¿Qué quiere el Señor entonces con todo esto del juzgar? ¿Qué quiere el Señor que aprendamos? Realmente el objetivo y el enfoque es una sola: evitar que nos convirtamos en jueces de malos pensamientos o malintencionados, que simplemente distinguimos o hacemos discriminación de una persona por su apariencia, por su comportamiento, por su forma de pensar, y a unas personas sí las juzgamos, a otras no, a unos favorecemos y a otros no. El Señor no quiere que seamos así. ¿Sí? Y el Señor quiere que entendamos qué es lo que Él quiere decir con esa palabra del juzgar. Santiago 2:4 dice: no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, con malas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el Señor, hombre, cuando dijo no juzguéis? ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? Bueno, vamos a ver 4 cosas de lo que Jesús quiso decir. Primero, Jesús dijo que debemos cuidarnos del juicio superficial. ¿Qué es el juicio superficial? Hombre, cuando juzgamos basado solamente en lo que parece, en las apariencias, y eso es pecado. Yo quiero que diga usted, eso es pecado. Cada vez que nosotros nos echaron un cuento y usted emitió una conclusión de ese cuento y usted dijo, no, entonces está haciendo esto, esto es así, esto. Mire, mejor cerremos la boca, porque eso es pecado. Y creo que aprendamos eso porque es importante. Eso es pecado. Si usted no sabe el contexto, si usted no sabe, mejor no diga nada porque eso es pecado. Juan 7:24, el mismo Señor Jesucristo dijo: no juzguéis según las que. No juzguéis. Espérate que lo vea. No juzguéis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Justo juicio. Cuando el Señor dice que no juzguemos según lo que parece o nos parece, y que juzguemos con justo juicio, lo que Él quiere decir, que tienes que juzgar conociendo verdaderamente los hechos. Porque si tú no lo conoces los hechos, entonces no puedes emitir conclusiones de algo que tú no conoces. ¿Y cuántas veces, y me incluyo, hemos caído en ese pecado? Pero hoy en adelante, mejor me callo. Diga usted, mejor me callo. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque a veces no sabemos. Y uno está, mire, y lo bueno es que, lo malo más bien, es que nosotros los costeños muchas veces somos rapiditos para hablar, rapiditos para decir. Entonces estamos en una cultura donde estamos por la parte cultural no nos ayuda. La parte cultural no nos ayuda. Porque somos rapiditos para hablar. O escucho muy poquito. Entonces, en la Escritura, en el Evangelio de Lucas, hay un ejemplo claro. Simón el fariseo juzgó a una mujer y la juzgó equivocadamente por las apariencias, por su reputación, sin tener en cuenta lo que esa mujer ya estaba viviendo con el Señor. Mire pues eso, porque su reputación y por lo que sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ya no es, era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, Simón, dijo para sí, no lo pronunció, lo dijo para sí. Dijo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. La juzgó inmediatamente. Pero esa mujer,
era la que el Señor ya había perdonado. Era la que el Señor ya le había limpiado. Entonces, tenemos ahí el que podía juzgar con toda claridad. Era Jesús, ¿cierto? Que conocía su vida, conocía lo que estaba hecho, lo que había hecho esta mujer, pero también conocía que se había vuelto a él. Entonces, tenemos que juzgar. A veces es mejor no hacerlo cuando no se tiene, o no es mejor, no, es mejor no hacerlo cuando no conoces los hechos, cuando no conoces todas las circunstancias. Por eso es que los jueces, antes de emitir toda una condena, ¿qué hacen? Una investigación que puede durar meses y quizás años. Los abogados que están aquí saben de eso, ¿cierto? Entonces, eso por esa parte. Ahora, entonces, ¿qué más quería decir el Señor? Además de que no juzguemos de las apariencias, que nos cuidemos de esas cosas. ¿Qué más quería decir el Señor cuando dijo no juzgues? El Señor quería decir que tenemos que cuidarnos del juicio hipócrita. Ojo, del juicio hipócrita. ¿Qué quiere decir? Hombre, que a veces señalamos los pecados de los otros. Oye, y si nosotros estamos haciendo lo mismo. Él dice que cuando nosotros señalamos los pecados de los otros y nosotros estamos haciendo lo mismo, nos condenamos a nosotros mismos. Nos condenamos. Mateo 7, al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? ¿Qué dice la palabra que usa Jesús para este tipo de comportamiento? Es hipócrita. Dice hipócrita. Saca primero la viga en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y en Romanos 2:1, el apóstol Pablo le dice a los romanos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice ahí? Haces lo mismo. Tú que haces lo mismo no tienes la autoridad moral ni espiritual para hacer eso, porque te estás condenando a ti mismo. En Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces, ahora, todos estos textos apuntan a una sola cosa. Tienen todos el mismo objetivo. ¿Cuál es? Que nosotros, antes de juzgar, tenemos que observarnos, tenemos que reconocer nuestros propios errores antes de mirar y señalar los errores de los demás, de los otros. Entonces, primero, antes de hablar, mira para adentro. Antes de hablar, mira para adentro. Porque si empiezas a hablar sin mirar para adentro, te condenas a ti mismo. Miramos, porque es para todos. Ahora, lamentablemente, y eso yo le digo que es cultural, lamentablemente, la mayoría de nosotros, los costeños, tenemos la mala costumbre de juzgar, criticar, ¿cierto?, los errores de los demás sin considerar nuestros propios errores, ¿cierto? Eso es algo muy típico de acá del costeño. Nos sentamos en los barrios, en los colegios, en las universidades, en las esquinas, a acabar a Raimundo y todo el mundo que pasara por ahí, ¿cierto? Eso era lo típico. En la universidad donde yo estudié, yo, Dios mío, líbrame de esas esquinas peligrosas, decía yo, ¿cierto? Porque ahí acababan a todo el mundo, de cualquier facultad. Eso no había nadie que se salvara. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque tienen la mala costumbre de mirar los errores de los demás, pero no miran los de ellos. Y a eso nos llama el Señor. Entonces, antes de hablar, miro mis errores. Miro mis debilidades antes de hablar de los demás. Interesante, ¿no? Lo que es verdaderamente juzgar. ¿Qué más decía el Señor? Cuando el Señor dice no juzguéis, Él se está refiriendo a cuidarnos del juicio severo e implacable. Juicio severo e implacable. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser ¿qué? Misericordiosos, pero también ser mansos,
para con las demás personas. Y si metimos un juicio severo, sin tener, como hace unos años algunos tipos de iglesias, que eran así muy severos con los que asistían a sus iglesias, y no había misericordia, no había compasión. Muchas de esas iglesias hoy son iglesias reducidas a la nada, porque el Señor nos llamó a tener misericordia y mansedumbre por todas las personas. En Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Mostrando qué? Mansedumbre. Ahora, nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro en el texto que leímos hace un momento, en Mateo 7:2. Y yo creo que esto todos lo hemos leído. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serás medido. El Señor está diciendo claramente que en esta tierra, cada vez que emitimos un juicio severo contra alguien, de esa misma medida que tomamos y la aplicamos a otro, sin duda, en esta misma tierra, también nos sucederá lo mismo. Nos harán lo mismo, porque con la misma medida que mediste, te serás tú medido. Entonces debemos cuidarnos mucho. Y este es un pecado que es común. Y tenemos que erradicarlo de nuestra forma de hablar. Y más cuando hablamos mucho. Cuando vimos hace un tiempo los tipos de personalidades, y más bien de carácter, o más bien de temperamento, que es la palabra correcta, el temperamento sanguíneo, los que le salió sanguíneo, hablan mucho. Y son los que más fácilmente emiten juicios sin tener claro todo el panorama. Entonces, ojo con los sanguíneos, los que son más extrovertidos, que hablan mucho, bla, 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 porque en el hablar mucho, dice la palabra de Dios, hay pecado. Nunca falta el pecado. Bien. La palabra de Dios nos llama a usar la mansedumbre, pero para restaurar a nuestros hermanos. ¿Sí? Que si vamos a alguien, mire, todos, aquí nadie, absolutamente nadie, está exento de pecar o de caer. Nadie, ni yo. Y todos tenemos debilidades. Que unos tienen unas y otros tienen otras, es otra cosa, pero todos tenemos debilidades. Y todos estamos expuestos a caer. Y por eso la mansedumbre, el ser manso para acercarnos al hermano, para restaurarlo, no juzgarlo, no condenarlo, no violentarlo con nuestras expresiones. Esa es la forma de restaurar. Esa es la forma de llamar acá. Si el Señor Jesucristo, ¿cómo se acercó Jesús para restaurar a Pedro cuando Pedro lo negó 3 veces? Se le acercó. Mire usted, lea ese texto. Se le acercó suavecito y le dijo, Pedro, tú me amas, ¿verdad? ¿Cierto? Le dijo, y Pedro ahí, sí Señor, yo te amo. Y con mucho amor, mansedumbre, se lo repitió 3 veces. Pero para hacerle entender a Pedro, para recordarle, pero también le estaba restaurando. Pedro de ahí salió distinto. Pedro salió restaurado. Si usted conoce a alguien que es un hermano en Cristo y está haciendo algo, acérquesele con amor, con mansedumbre. Le aseguro que usted salva un alma. Pero si usted le va a señalar, de antemano le va a señalar el pecado y le va a coger y lo va a humillar, esa no es la forma en la que estableció el Señor. Nosotros tenemos que reconocer que somos débiles y que cualquiera de nosotros está expenso a caer en cualquier debilidad, sea en la del hermano o sea en otra. En Gálatas 6:1 el apóstol Pablo le decía a los Gálatas, y les decía claramente, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle. ¿Qué tienen que hacer allí? Yo creo que vamos por allí. Restaurarle. ¿Pero cómo tienes que restaurarle? Con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué es tener espíritu de mansedumbre? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote que si tú estuvieras en la misma situación, ¿cómo lo haría esa? ¿Cómo te gustaría que lo hicieran contigo, cierto? Eso, considerando 4 rectores. Porque trabajó en 4 edades. En el otro aceptaba el consejo. Y mire, era más terco que todos los demás, pero aceptaba el consejo y hacía. Ese yo dije, bien.
Y el que tengo ahora también. Acepta el consejo y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y eso es importante. Dios me ha permitido todo esto para uno entender que tiene que acercarse. Pero mire, al que tuve de tercero, yo sabía que tenía que acercármele con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito, porque él cualquier cosa la malinterpretaba y se enojaba y no te cogía el consejo. Entonces yo iba suavecito, le hacía conversaciones de otras cosas y con mucho tacto le decía lo que tenía que decirle. Y me escuchaba. Pero hay como un día, como a veces las situaciones del momento, le decía las cosas mal, me respondía mal. Así hay mucha gente, yo creo que hay más gente así que de la gente que tú te le puedes acercar como sea y te coge el consejo. La mayoría de las personas tienen que uno que acercársele con mucho tacto, con mucho cuidadito. Pero cuando recibe el consejo, ahí opera el Señor. Bien, entonces, decíamos entonces que hemos visto tres, ¿verdad? Ojo con cuidarnos de los juicios superficiales o basados en la apariencia. Ojo con los juicios hipócritas cuando hacemos lo mismo. Y ojo con los juicios severos e implacables, que no mostramos misericordia, no mostramos compasión y no somos mansos en la forma de tratar. Ojo con eso, porque igual somos expuestos a las mismas tentaciones o quizás. Y hoy de pronto estás fuerte, hoy de pronto eres el súper espiritual y súper cristiano, pero tú no sabes las vueltas que da la vida. Y de pronto en un momento de tu vida no estás tan fuerte. En un momento de tu vida quizás está la cosa muy difícil o te has apagado espiritualmente. ¿Y cómo quisieras tú que se acercaran a decirte eso para confrontarte? ¿Cierto? De la misma forma en que tú quieres que lo hagan contigo, hazlo con los demás. Cuarto y último consejo que nos da el Señor, o lo que quiere decir no juzguéis, ¿a qué se está refiriendo el Señor? A cuidarnos del juicio hecho con soberbia, hecho con altivez, con sobradez, que se creen más que todos los demás. Ojo con ese juicio, ¿verdad? Que es el juicio que se hace porque te crees superior. Nosotros los hijos de Dios estamos llamados a vivir con humildad y a tratar con humildad a todos los demás, cristianos o no cristianos. Y el fariseo, y el fariseo dice en Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Están hablando de 2 hombres. Dice, uno era fariseo y el otro publicano. Quiero que entiendan quién era el publicano. El publicano era uno judío, pero que trabajaba para el imperio romano. Es decir, era del mismo pueblo, pero trabajaba para el imperio que los tenía opresores y que además de eso era una persona que cobraba más impuestos del que debía. O sea que era ladrón, ¿cierto? En su actuar constante era ladrón. Entonces el publicano, el fariseo, que eran hombres que ayunaban mucho, hombres que oraban públicamente, hombres que daban diezmos, hombres que ofrendaban, eran hombres que cumplían la ley judía, pero que tenían ciertas cosas que Jesús les golpeaba. Ahorita no voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar del tema, de esta parte. Dice, oración con puya, le estaba diciendo, ¿cierto? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo Jesús? La conclusión que sacó Jesús de eso. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si el que se enaltece será humillado, ahora imagínese enaltecerse juzgando a una persona, que no es lo correcto, pero juzgarlo porque tienes tanta soberbia o te quieres enaltecer, tú juzgas al otro. O sea, para yo hacerme superior, aplasto al otro. Eso es lo que estaba haciendo. Para hacerse el superior delante de los demás, estaba aplastando al publicano. Y el publicano en su convicción de pecado, lo único que hizo fue recibir el perdón de su pecado porque estaba arrepentido. Ahora, pero no termina, el texto bíblico que leímos no termina ahí. Al final de la enseñanza del texto que leímos al principio, el Señor Jesús nos da una recomendación, nos advierte.
y nos dice lo siguiente. Mire, hay personas, y no pocas, muchas, que no va a aceptar la corrección que usted le haga. Aunque las palabras que usted utilice sean las palabras más sabias del mundo, sean las palabras más justas del mundo, no van a aceptar su corrección. Aunque usted se le llegue con mansedumbre, aunque usted se lo llegue de la forma más amorosa y más ni eche vuestras perlas de un buen consejo, de una buena corrección, de algo bueno para esa persona a veces. No des las perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muchas veces das el consejo, un buen consejo, bien pensado, con mansedumbre. No te lo reciben, no lo valoran y se convierten en tus enemigos. Después te quieren acabar. Y yo le digo, a ese tipo de personas la van a encontrar. Uno tiene que apartarse, pero no aceptar nada. Orar para que Dios los confronte. Se van a encontrar muchos. Muchos no quieren ser corregidos, quieren vivir su vida así. Y mire, si no quiere ser corregido, qué difícil a veces es para alcanzarlo, para que acepte a Jesús, para que se arrepienta, para que su vida sea cambiada. Qué difícil es. Hoy el Señor nos está llamando a entender que sí debemos juzgar, pero en ciertas ocasiones, que hay casos para juzgar. Usted como padre, como madre, ¿cómo que usted no va a juzgar la vida de su hijo? ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Está haciendo mi hijo lo correcto o no? A la luz de lo que yo sé de la palabra de Dios, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Qué está haciendo mi esposo o mi esposa? Claro que sí. Obviamente, si no conozco todos los hechos, no, me tocaría investigar, pero hay que hacerlo, porque nosotros somos responsables de nuestros hijos. Oye, entonces Dios nos va a decir, tú veías que hacía eso y no hiciste nada. Tú veías que se perdía y no hacía nada. Tú veías que consumía esto y no hiciste nada. Tú veías que no iba a la universidad y no hiciste nada. Que no hacía los trabajos, no hiciste nada. ¿Ve? Nosotros el juzgar sí lo podemos hacer, pero con justo juicio. Obviamente, por eso les digo, si no conocemos el panorama, mejor cierre la boca para que no peque. Porque muchas veces esto es de los pecados que no pedimos perdón. Este es de los pecados que cometemos y después nos acercamos a Dios como si nunca lo hubiésemos hecho. Señor, gracias por este día y todo. Y Señor, te pido. Y ni nos acordamos, porque ya es de los pecados que yo considero que en todos nosotros es como oculto. Porque creemos que no es pecado. O como lo hacemos ya de una forma tan natural, ¿verdad? Creemos que no es pecado. Pero tenemos que empezar a darnos cuenta que eso es pecado. Y que como hijos de Dios, qué mal se nos escuchará que estamos juzgando a otro sin tener el panorama claro, sin tener las cosas claras. ¿Y qué va a decir el otro que no es cristiano? Uy, como ya es tu iglesia, si tú que coges lo acabas. Yo decía, imagínate tú, si tú eres el cristiano. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a dar ejemplo? Tenemos que aprender hoy. Tenemos que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos con nuestra boca. Mire, si hay un órgano que peca bastante, es la boca. La boca es chisme, la crítica. Juzgamos sin tener claro el panorama, sin conocer los hechos. Criticamos. Damos juicios condenatorios. Ofendemos, decimos mentiras, engañamos. Mire, ahora viene después de mitad de año para allá, nos van a alimentar esos políticos de pura embuste. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque empiezan a decir un montón de cosas. Mire todo lo que dijeron esos que aspiraron a lo que hoy están en las administraciones, en el gobierno nacional. Mire todo lo que estamos viviendo. Yo solamente le digo, y ahorita oramos por Colombia, que Dios guarde a Colombia. La inflación sigue altísima, las cosas están carísimas. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde porque si esto sigue así, hay una tensión en Colombia. ¿Por qué? Porque se montan solamente por querer ganar el poder sin mirar el daño que hacen. Nosotros tenemos que orar por Colombia. Yo le digo, si hay
Tenemos que orar. Mire, saque un espaciecito. Usted dirá, no, eso es una oración perdida. Eso no es una oración perdida. Ninguna de nuestras oraciones va a caer en el suelo. Yo le pido al Señor, le decía al Señor hace unos meses atrás, que yo veía cómo esa inflación iba y todavía sigue creciendo y todavía sigo orando. Y yo, Señor, para la inflación. Para la inflación, porque si ya la gente, un gran porcentaje, solo come 2 veces en el día y quizás mal comen. Yo, Señor, si eso sigue, habrá gente que comerá una sola vez. Y yo le digo una cosa, pruebe comer una sola vez y mal coma. ¿Sí? Pruebe y verá lo que duele. Pruebe y verá lo que es. Y así hay multitud de gente. Yo digo, Señor, para eso. Deténlo. El único que puede detener eso es el Señor. Es el Señor. Mire, hay una historia en la Biblia que a mí me impactó tanto. Porque en un momento hasta el popó de los pájaros era carísimo. Pero el Señor dijo, mañana en la madrugada o en la mañana las cosas cambiarían. Y así fue. Todo cambió. El único que puede hacer que esta inflación y esta situación del país cambie es el Señor. Y sabemos que lo que está sucediendo, es parte por cosas del ocultismo en Colombia. Pero tenemos que orar. Nosotros somos la luz. Y juzgar con justo juicio a todos estos políticos, ¿verdad? Antes de nosotros hablar, porque a veces nos encontramos con unas personas y empezamos a hablar de los políticos. Mire, escúchese bien la información, las investigaciones, todo para que hable con claridad, para que no peque con la boca, ¿sí? Mire que esto que estamos viviendo es una situación delicada. Entonces, dijo el salmista, pon un guarda en mi boca, porque aquí está el 80% de todos nuestros pecados, ¿cierto? Pequeñita, pero peligrosa. Pónganse de pie, vamos a orar.